Dios les bendiga, hermanos. El Viernes Santo es una fecha donde recordamos que el Señor Jesucristo fue crucificado, pero también debemos recordar que el Señor Jesucristo dijo 7 palabras mientras moría colgado en la cruz del Calvario. Aún en su agonía, cuando el dolor lo consumía, emitió palabras que deben afectar positivamente nuestra manera de vivir. La primera palabra pronunciada por Jesús es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús en la cruz se ve envuelto en un mar de insultos, de burlas y de blasfemias. Lo hacen los que pasaban por el camino, los jefes de los judíos, uno de los 2 malhechores que fueron crucificados con él. Y también los soldados se burlaban diciéndole: si eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo. La humanidad entera está representada por los personajes ahí presentes que se burlaban de él. Jesús no solo perdona, sino que pide el perdón a su Padre por todos los que le entregaron a la muerte. Para Judas, que lo traicionó, para Pedro, que lo negó, para los que le gritaron que lo crucifiquen, para los que allí estaban burlándose de él. Y no solo pide perdón para ellos, sino también para todos nosotros. Pero con nuestros pecados somos el origen de su condena y crucifixión. Jesús entregó en su oración todas nuestras traiciones. Pide perdón porque el amor todo lo excusa, todo lo soporta. La segunda palabra que Jesús pronuncia es: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Sobre el monte del Calvario había otras 2 cruces, aunque para las 3 la pena era la misma. Sin embargo, cada uno moría por una causa distinta. Uno de los malhechores había escuchado todos los insultos que estaban dichos hacia Jesús y también lo insultaba diciendo: tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Incluso debe haber leído el título que estaba escrito sobre la cruz: este es el Rey de los Judíos. Pero el otro malhechor se sintió impresionado al ver cómo era Jesús. Lo había visto lleno de una paz que no era de este mundo. Era distinto de todos los que había conocido hasta entonces. Incluso había escuchado que pedía perdón para todos los que le ofendían. Y le hace esta súplica sencilla, pero llena de vida: acuérdate de mí cuando llegas a tu reino. ¿Cuántas súplicas le hacemos nosotros a los hombres y que pocas veces las hacemos a Dios? Jesús, que no había hablado mucho cuando el otro malhechor le injuraba, volvió la cabeza para decirle: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no le promete nada terrenal, le promete el paraíso. Jesús le ofreció el regalo de sí mismo. Lo más grande que puede poseer un hombre, una mujer, es compartir su existencia con Jesucristo. Ya que hemos sido creados para vivir en comunión con Él. La tercera palabra pronunciada por el Señor Jesucristo es: mujer, ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre. Junto a la cruz estaba María, su madre, y el discípulo a quien él amaba. La presencia de ella debe haber sido un motivo de consuelo al verse acompañado por ella, pero a la vez debió haber sido un enorme dolor en el interior de la madre, al ver a su hijo sufriendo de muerte en la cruz. Los horribles tormentos que el Señor padecía en la cruz no lo impidieron considerar el estado en que quedaba su madre cuando él muriera. Por eso se preocupó en dejarle el mejor apoyo que podía hallar en el discípulo amado. Notemos que no dice: ahí tienes un hijo, sino que ahí tienes a tu hijo, como el único apto para que de algún modo reemplazara al Señor Jesucristo. También debemos resaltar la confianza que depositó Jesús en el discípulo amado al decirle:
ahí tienes a tu madre. Jesús demuestra la preocupación de un hijo por su madre. Y la lección que aquí nos ofrece Jesús es que los hijos debemos proveer para el sustento y consuelo de los padres, especialmente de los ancianos. La cuarta palabra que pronuncia el Señor Jesucristo es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cerca de las 3 de la tarde, Jesús estaba haciendo los últimos esfuerzos por hacer llegar un poco de aire a sus pulmones. Sus ojos estaban borrosos, cubiertos de sangre y sudor. Y en ese momento, incorporándose, grita: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No había gritado cuando lo azotaron, ni cuando lo colocaron la corona de espinas. Ni siquiera lo había hecho en el momento en que le clavaron a la cruz. Pero Jesús gritó ahora. Jesús, el Hijo único, aquel a quien el Padre en el Jordán había llamado mi Hijo único, mi predilecto, mi amado. Jesús en la cruz se siente abandonado de su Padre. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo entender que Jesús está abandonado? Y que dirigiéndose a su Padre no lo llama Padre, como siempre lo había hecho, sino que le pregunta como un niño impotente, que por qué le había desamparado. La pasión de Jesús es algo que no tiene nombre, no hay palabras para describirlo, y no le es simplemente por los azotes, ni por la sangre derramada, ni por la agonía o por la asfixia. Aquí descubrimos el inmenso amor que Jesús tuvo y tiene por todos los hombres. Todo esto lo hizo por amor a su Padre. La quinta palabra que dijo el Señor Jesucristo fue: tengo sed. Uno de los más terribles tormentos de los crucificados era la sed. La deshidratación que sufrían debido a la pérdida de sangre era un tormento durísimo. Y Jesús, por lo que sabemos, no había bebido desde la tarde anterior. No es extraño que tuviera sed. La sed que experimentó Jesús en la cruz fue una sed física. Expresó en aquel momento estar necesitado de algo tan elemental como es el agua, y pidió un poco de agua antes de morir. Poco más de 2 años antes, Jesús se había encontrado junto al pozo de Sicar con una mujer de Samaria, a la que le había pedido de beber, pero el agua que le pedía no era del pozo. Lo que Jesús le pedía era la conversión de aquella mujer. Ahora, casi 3 años después, Juan, que relata este pasaje, quiere hacernos ver que Jesús tiene otra clase de sed. Jesús tiene sed de que todos reciban la vida abundante que Él ofrece. Jesús tiene sed de que creyéramos en su amor. Jesús tiene sed de que viviéramos en una profunda relación con Él. La sexta palabra, Jesús dijo así: consumado es. Estas palabras no son las de un hombre acabado, no son las palabras de quien tenía ganas de llegar al final. Son el grito triunfante del vencedor. Estas palabras manifiestan la conciencia del haber cumplido hasta el final de la obra para la que fue enviado al mundo: dar la vida por la salvación de todos los hombres. Jesús ha cumplido todo lo que había de hacer. Vino a la tierra para cumplir la voluntad de su Padre. Le había dicho lo que tenía que hacer y lo hizo. Le dijo que anunciara el reino de Dios y dedicó los 3 últimos años de su vida a enseñar el milagro de ese reino que es el corazón de Dios. La séptima palabra, Jesucristo dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El que había gritado: ¿por qué me has desamparado?, no tenía miedo en absoluto a la muerte, porque sabe que le esperaba el amor infinito de su Padre. Durante 3 años se lanzó por los caminos y por las sinagogas, por las ciudades y por las montañas para gritar y proclamar que aquel a quien en la historia de Israel se le llamaba Elohim, el Eterno, el sin nombre, sin dejar de ser aquello, era su Padre. Nosotros también podemos decir lo mismo que Jesús: Dios es mi Padre,
los designios de mi Padre, la voluntad de mi Padre. Hay veces que la gente dice, estoy solo en el mundo, a mí nadie me quiere. Y el Padre del cielo responde, no, eso no es cierto, yo siempre estoy contigo. Hay que vivir con la alegre noticia de que Dios es el Padre que cuida de nosotros, y aunque a veces sus caminos sean incomprensibles, tener la seguridad de que Él sabe mejor que nosotros lo que hace. Hay que amar a Dios, pero también hay que dejarse amar y querer por Dios. Oremos. Te adoramos, Señor Jesucristo, y te bendecimos, porque tú en la cruz redimiste al mundo y aceptaste la voluntad de nuestro eterno Padre, entregando en sus manos tu espíritu para inclinar después tu cabeza y morir. Perdona nuestros pecados y por los méritos de tu preciosa sangre, concédenos ofrecerte con amor nuestra vida en reparación de nuestras fallas y pecados. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.